Bienvenidos a todos, Dios los bendiga. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie que habíamos empezado la semana pasada de Escoge tu camino. Estuvimos viendo lo que es el pecado. Estuvimos hablando de que es una cuestión de una situación fuerte, que muchas veces no le prestamos la atención que merece, que es de vida o muerte. Tal vez porque no tenemos un arma frente a nuestra cabeza o frente a nosotros, a nuestros ojos. Pero el arma realmente es espiritual, y si no tenemos esa conexión espiritual de reconocimiento o discernimiento, realmente esa arma el enemigo la tiene enfrente a nosotros. Porque primero está cogiendo el campo de batalla que es la mente. Es el campo de batalla entre el enemigo y nosotros mismos. No es entre Dios y el enemigo, es entre nosotros mismos, que muchas veces queremos ceder a tentaciones, a distracciones, prestamos atención a inquietudes que cuando las analizamos profundamente nos damos cuenta que a veces son tontas, no son realmente que merecen toda nuestra atención ni el tiempo que le dedicamos. Si analizamos, vemos cuántas horas hemos pasado tratando de pensar más allá de los hechos. ¿Qué hay detrás de lo que se presenta? Olvidándonos la palabra de Dios. Cuando nos dice que no debemos llenar nuestro intelecto, nuestra mente, ni nuestros corazones con inquietudes. Que traigamos toda nuestra carga a sus pies. La pregunta es, ¿cuántas veces lo hacemos? Lo hacemos cuando ya no podemos cargar más nuestra carga. Es demasiado pesada. Y en realidad, Él quiere ser el primero a quien nosotros debamos acudir. Por eso es que dice, tráeme tus cargas, confía en mí. Yo soy poderoso, yo soy tu refugio, yo soy aquel que te va a dar la fortaleza y la sabiduría. ¿Cuál es nuestra sabiduría? La sabiduría más grande del humano es voltear y confiar plenamente en nuestro Señor. Él tiene la solución para todo. Pero somos nosotros que no se la brindamos. No le brindamos 100% del problema o de la situación en que estamos. Queremos siempre arañar la superficie pensando que lo vamos a ayudar. Que de repente nosotros sin molestarlo podamos solucionar la situación. Pero la palabra de Dios nos dice claramente, ven a mí, clama a mí que yo responderé. Búscame, me vas a encontrar. Llámame, responderé. Toca la puerta y se te abrirá. Él es el que abre caminos. Estuvimos analizando en Segunda de Reyes, capítulo 5, el caso del general sirio Naamán. Estamos en Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 5. Y vimos que este hombre tenía la situación de la lepra. Y la lepra sabemos que se compara con pecado. Pero ¿por qué? Porque cómo avanza, cómo degenera, cómo malogra el cuerpo en sí, que lo distorsiona al punto que ya la gente no parece humana. Las partes, pedazos de la carne empiezan a caerse, empiezan a haber huecos, hendiduras, brazos y miembros que van perdiendo los dedos o los brazos o etcétera poco a poco. El pecado es lo mismo, pero en el aspecto espiritual.
Por eso es que decía, si nos pone constantemente el enemigo un arma frente a nosotros, no lo vemos porque es en el aspecto espiritual. Y el pecado es exactamente eso. Cuando respondemos a ese camino que nos aleja del camino de Dios. Vemos en el verso 2 que hay una muchachita israelita que conoce a este profeta, que ella está sugiriéndole a su jefe que vaya a visitarlo, porque confía, primero, por la reputación que tiene el profeta. Un profeta es portador de la voz de Dios, la palabra de Dios. Y segundo, que sabe del poder de Dios obrando a través de él. Quiere decir que no es un charlatán, que realmente sí es alguien a quien Dios utiliza. Entonces el general le dice al rey de Siria este asunto y que quiere ir a verlo al profeta. Cuando ya vimos y analizamos el caso político y la estrategia militar que este rey de Siria quiere o planea tener. Cuando Naamán aparece, y vayamos al verso 8, al final del verso 8 nos dice, capítulo 5, verso 8, que el profeta Eliseo le dice al rey de Israel, venga ahora a mí, le está diciendo, mándame a mí al general, y sabrá que hay profeta en Israel. ¿Qué es lo que quiere decir? El saber que hay profeta en Israel quiere decir, primero, que sabemos que Israel fue el pueblo elegido de Dios. Y segundo, que habiendo un profeta, va a saber lo que Dios quiere hablar a través de él. Va a conocer del poder de Dios que si él no conoce, hasta ahora no ha oído, lo verá en su propia carne. Entonces en el verso 9 nos dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Ya sabíamos y vimos la vez pasada de que él estaba esperando una recepción a lo grande como lo que estaba acostumbrado. En el verso 10, entonces Eliseo le envió un mensajero. Él seguía trabajando en lo que estuviera haciendo, no le importa quién fuera el que estaba queriendo oír su voz. Pero Eliseo ya había recibido palabra de Dios. Y entonces, como profeta, actuaba de acuerdo a lo que Dios le había dicho. Envía a tu siervo, no salgas tú. Y le manda, ¿dónde está? Le manda el mensaje. Y el mensajero le dice, ve y lávate 7 veces en el Jordán. Sabemos que el Jordán es un río muy sucio, en donde se levanta el lodo de abajo y siempre es marrón, no es transparente el agua. Tú no ves dónde pisas. Y tu carne, al final del verso 10, y tu carne está dando una promesa. Le está dando la palabra directa de lo que Dios ha hecho, o irá a hacer, perdón. Entonces le dice, lávate 7 veces, no 5 ni 4, ni las que tú quieras. 7 veces. Y tu carne, todo tu cuerpo, que ahora está ya medio deforme, se va a restaurar, se va a poner completo, va a ser restaurado y limpio, no solamente completo, sino también limpio. Le está dando una promesa, pero ¿qué le importó más al general? ¿Qué llegó a los oídos de este general? Primero, antes de la promesa, antes de que se diera cuenta la consecuencia
de las 7 veces que se iba a hundir en el río. Vemos en el verso 11, se fue enojado. Ni siquiera le dio las gracias, ni siquiera le dijo, ¿qué quiere que haga esto? Le dice, se enoja y le da la espalda. Y entonces, caminando, yéndose, dice, yo decía para mí, él empieza a hablar lo que había pensado en él. Pensó que el profeta iba a salir y estando de pie delante de él, iba a invocar el nombre de Dios. Su Dios. Mira cómo dice, su Dios, no el de él, nada más. Todavía no lo conoce. Y al invocarlo, entonces iba a levantar la mano y tocará mi piel y sanará la lepra. De acuerdo a lo que la pequeña, la niña que vivía en su casa le había comentado. Pero como dijimos, nuestra mente corre a 100 por hora y mucho más allá de la verdad, de las cosas a cómo trabaja Dios. Y nosotros esperamos que Dios trabaje de acuerdo a lo que nosotros deseamos, a lo que nosotros pensamos y en nuestro tiempo. El 12 entonces dice, nombra 2 ríos, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, no seré tan limpio. O sea, para él era lo mismo un río que el otro. Pero no es el río. Y se volvió y se fue enojado. No es el río, no es el agua. El hecho de que tú esperas algo limpio, algo bueno, bonito, arreglado, no de la propia naturaleza a como esté. ¿Qué nos dice Jesús? Ven y yo te limpiaré como tú estás, como tú eres, no como tú crees que vas a poder verme. Jesús no le importa lo sucio que estamos. Él te toca igual. Estés con lepra o sin lepra. Cuando Jesús toca el cuerpo se sana. Cuando Jesús toca el alma se salva. Cuando Jesús toca tu corazón, hay cambio en tu vida. Porque tu corazón ahora siente ese choque. Recuerda de cuando el doctor, un cuerpo que ya está muriendo, el doctor le pone ya que le da el shock y lo levanta. Eso es cuando Jesús toca tu corazón, te sacude y te abre los ojos espirituales a Él. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, estábamos en donde me perdí. En el 12, ok, se fue enojado. En el 13, mas sus criados se le acercaron. O sea, él tenía ya decidido, ya me molesté, no quiero más, no quiero nada, no quiero escuchar, no lo voy a hacer, me voy. ¿Cuántas veces nuestra actitud nos lleva a eso? Por el carácter que tenemos, porque no recibo corrección, porque no me gustó la cara que vi, no me gustó el gesto que me hiciste o la palabra que me diste. Arrogantes. Exactamente, la arrogancia, la soberbia, el creerse más que el resto, todo eso lo critica la Biblia. Jesús lo dijo, no te creas más de lo que eres. ¿Qué somos? No somos nada más que trapos sucios. Sin Él. Él nos limpia y Él nos levanta. Y eso es lo que Dios quiere, que seamos como su Hijo Jesús. Amén. Entonces, en el 13, sus criados le dicen, no te vayas, mira, que al final, mira, lo que sus criados sí entendieron y él no. Si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Porque a él le gusta lucirse en lo grande.
cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Es la promesa que ellos sí lo recibieron, pero al afectado no. ¿Por qué puso su soberbia primero? Su orgullo, su deseo, el yo primero. Y entonces, como los criados le dijeron, le insistieron, entonces él acepta ir al río y se zambulle. En el verso 14 se zambulló las 7 veces, conforme a la palabra del varón, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Pero en qué número? No en el 1, en el 2, en el 3, y los criados estaban viendo, sigue, te falta más. No, pero ya no quiero, ya estoy muy sucio. 5, y otros 6, ya falta solamente 2 más. De 6 a 7, uno más. En el número 7, cuando sale el número 6, seguía la lepra. Pero cuando entró al número 7 y sale, empieza a ver su piel cambió. Y nos dice la piel como de un niño, una criatura. Sabemos que toda criatura, su piel es lozana, limpia. Qué hermoso y qué poderoso es Dios. Y más cuando obedecemos. Aleluya. Y entonces vuelve el varón y su compañía y le quiere dar un reconocimiento al profeta, pero lo que dice aquí primero, ahora sí, ahora conozco, ya no hay duda en mí, que no hay otro Dios en toda la tierra, sino el Dios de Israel. ¡Aleluya! Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, la obediencia, qué importante. Pero ahora, dime, ¿a quién vas a obedecer? Dices, sí, pero yo no escucho la voz de Dios, no sé realmente cuando me habla. ¿Lees la palabra de Dios en un momento de intimidad con Él? Es cuando Dios nos habla, principalmente. Cuando estás en oración, muchas veces. A través de alguien más, también de otro hermano o hermana. Hay muchas maneras que Dios nos habla. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a esa comunicación constante. Somos desde pequeños, nos acostumbran a reconocer y darnos cuenta de usar nuestros 5 sentidos físicos y nuestros sentidos espirituales ignoramos. Si tú no haces ejercicios a diario, no caminas a diario, tus piernas se van a atrofiar. Va a llegar un momento que ya no las vas a usar. Si tú no ejercitas tus sentidos espirituales, se atrofian. Por eso es que no escuchamos ni reconocemos la voz de Dios, porque no le hablamos. No, pero yo oro, siempre estoy en la iglesia, siempre voy, que no sé cuántos, y yo siempre estoy en oración. Ok, ¿cómo es tu oración? ¿Monólogo? ¿Una lista de clamores y peticiones? ¿A eso le llamas oración? Oración es alabanza, es reconocer el Señor es el poderoso y el que me va a dar la sabiduría, el que me va a guiar a través de su Santo Espíritu, qué hacer, a dónde ir, cómo hacer, etc. Pero le doy el tiempo para escucharlo, o solamente, ay, estoy apurada, tengo 10 minutos nada más para hacer esta oración y lo voy a poner ahorita, Señor, pero tú me tienes que hablar en tu tiempo. Condicionándolo. Condicionando, exactamente. Entonces, mi pregunta es, la palabra de Dios es la verdad, y esa verdad es la que aprendemos, la que el Espíritu de Dios nos revela, nos pone esa convicción interna que así es, y solo así debe ser. Entonces, ¿qué haces con la verdad que conoces?
¿A qué me refiero? Si ves a alguien enfermo, le hablas que Jesús es el sanador. Le hablas de tus experiencias con Él. Le das a conocer su palabra. Al que está caído, le das la esperanza que Dios lo puede levantar. Al que está quebrantado, le dices que Dios es el único que puede enmendar corazones y vidas. Al acusado, le has dicho, le has hecho presente que tenemos un abogado defensor en el cielo que se manifiesta aquí en la tierra. Es el único que nos puede y nos defiende. Al prisionero, al encarcelado, que Dios lo puede liberar, aún estando en la celda, puede ser libre. Y al cautivo, que Dios lo puede salvar. El único antídoto del pecado es para el que recibe a Jesucristo, porque Él es el único que nos hace limpios como la nieve. Cuando Josué manda a los espías a Jericó antes de cruzar el Jordán, y la historia en Josué capítulo 2 nos habla de la persona Rahab que los recibe a los dos espías y los protege. Pero ¿cuál fue la condición para cuando ellos atacaran Jericó, ella y su familia fueran salvas, no fueran atacadas? ¿Cuál fue la condición? Que dejaran colgando de su ventana una cuerda roja que simboliza la sangre de Cristo. Resulta que en el hebreo, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay una palabra que tiene la misma raíz y se parece mucho. Tikva. Tikva quiere decir esperanza. Y también quiere decir soga. Ahora, ¿qué relación tiene esperanza con soga? Curiosamente, sabemos que la soga estaba colgando de la ventana de la familia de Rahab. Pero esperanza, cuando usamos la palabra esperanza, muchas veces la usamos como un deseo que esperamos que venga, que llegue. O de repente algo condicional o algo que podría pasar como que no podría pasar. Pero esperanza en el hebreo quiere decir algo más profundo, una certeza de lo que viene, que no se entendería con la palabra nuestra, esperanza. Es una convicción que lo que se está diciendo va a pasar. Sí, porque esperanza no le estamos dando el significado que es la fruta. Porque de repente decimos, tengo la esperanza, pero estamos dudando. Exactamente, por eso digo, puede pasar como que no puede pasar. No, esperanza en el hebreo tiene la misma raíz de soga. Una soga, cuando tú la estiras, no la vas a poner en pedacitos. O es completa o es nada. La soga está allí. La esperanza es como esa soga. Empieza y tiene un punto en donde termina. La esperanza empieza acá, con esa certeza que va a llegar hasta el otro fin, hasta el otro extremo. Entonces, es algo que completamente estás seguro que va a ocurrir.
Y curiosamente, esa soga de la familia o de la ventana de la casa de Rahab que cuelga es la esperanza. Esperanza con la certeza que va a ocurrir, que salvó a su casa, a su familia, no a su casa, a su familia. Wow. Cuando esa soga, que viene a ser esa esperanza que nos da a conocer la palabra y de la que tenemos que aferrarnos. Por eso dice Pablo, la esperanza es el ancla del alma. Porque es una certeza, no es algo que va a dudar, que si viene o no viene, no, es una seguridad. Entonces cuando nos agarramos de esa soga, es cuando Dios nos va a sacar del hoyo. Es cuando el Señor nos va a levantar y nos va a dar el conocimiento de lo que Él está obrando. Nos va a dar la motivación de seguir caminando. Nos va a colocar en donde debemos estar y no donde pensamos que estamos. Aleluya. Para la gloria de Dios. Entonces, cuando vemos la historia de Rahab, vemos esa esperanza. ¿Por qué ella, no conociendo de Dios, pero escuchó, nos dice la palabra, las maravillas y las cosas que Dios había hecho con su pueblo, cruzando primero el Mar Rojo, luego el Jordán? Y ella confió. Wow. Y eso nos da la convicción. Esa esperanza es con la que vamos a recibir a Jesucristo en su segunda venida. Amén. Aleluya. Amén. Dios los bendiga. Amén. Gloria.